¿Qué dice realmente la Biblia sobre la brujería? En este video exploraremos las enseñanzas bíblicas acerca de la brujería y su impacto en la fe cristiana. Las Escrituras son claras en cuanto a la condena de estas prácticas ocultas, ya que van en contra de los mandamientos de Dios y abren la puerta a influencias demoníacas. En Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 a 14 se advierte: «Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a imitar las prácticas abominables de aquellas naciones». La brujería se refiere a la práctica de invocar o intentar controlar fuerzas ocultas o sobrenaturales mediante hechizos, encantamientos o rituales. Desde una perspectiva cultural, algunas personas lo ven como una forma de espiritualidad alternativa o una tradición ancestral. Sin embargo, la Biblia condena rotundamente estas prácticas. En Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 a 12, Dios advierte a su pueblo: «No se hallará entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos». Esta clara prohibición contrasta con la percepción moderna que banaliza o incluso glamuriza la brujería. El apóstol Pablo también incluye la hechicería entre las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21, advirtiéndonos que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Desde los inicios del pueblo de Israel, Dios dejó claras sus instrucciones con respecto a las prácticas ocultas de la brujería. En Éxodo capítulo 22 versículo 18 dice: «A la hechicera no la dejarás con vida». Asimismo, en Levítico capítulo 19 versículo 31, Dios advierte: «No os volváis a los evocadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos». Un ejemplo contundente de las consecuencias de desobedecer estos mandamientos se encuentra en la historia del rey Saúl y la bruja de Endor, narrada en 1 Samuel capítulo 28. Desesperado por obtener guía, Saúl acudió a una médium a pesar de haber expulsado a los hechiceros de Israel. Este acto de rebeldía tuvo un desenlace trágico y lamentable. Las advertencias y ejemplos del Antiguo Testamento nos muestran que la brujería es una ofensa grave ante Dios, pues abre la puerta a influencias demoníacas y socava la fe en el Señor. Estas lecciones siguen siendo relevantes hoy, ya que debemos evitar cualquier forma de ocultismo o prácticas contrarias a los mandamientos divinos. Las advertencias contra la brujería y prácticas ocultas se mantienen en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 19, versículo 19, vemos cómo los creyentes en Éfeso quemaron públicamente sus libros de magia, reconociendo su incompatibilidad con la fe en Cristo. Además, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se menciona que los hechiceros no tendrán parte en el reino de Dios. El apóstol Pablo contrasta claramente las obras de la carne, incluyendo hechicerías, con el fruto del Espíritu en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. Estos caminos opuestos no pueden coexistir en la vida del creyente. La Iglesia primitiva enfrentó desafíos similares con las prácticas paganas de su tiempo. Los primeros cristianos rechazaban rotundamente cualquier forma de brujería o idolatría, manteniendo una firme separación de estas influencias demoníacas. Esta postura debe ser igualmente adoptada por los creyentes de hoy, evitando cualquier involucramiento con lo oculto y confiando únicamente en el poder de Dios. La práctica de la brujería es completamente opuesta a la voluntad de Dios y su plan para nuestras vidas. Involucra el contacto con fuerzas demoníacas y poderes espirituales malignos, lo cual inevitablemente conduce a una separación de la presencia y el favor divino. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19 se nos recuerda: «Todo el mundo está bajo el maligno». Cuando un creyente se involucra en la brujería, su relación personal con Dios se ve gravemente afectada. Estas prácticas abren la puerta al engaño y a la influencia de Satanás, distanciándolos del Señor y dificultando la comunión con Él. Es imposible caminar en luz mientras se participa en las tinieblas. Además,
La brujería no solo afecta al individuo, sino que también puede tener un impacto negativo en la comunidad y la sociedad en general. Fomenta la desconfianza, el temor y la manipulación, creando división y alejando a las personas del verdadero conocimiento de Dios. Ante la amenaza de la brujería y las prácticas ocultas, los creyentes debemos responder con oración, discernimiento y sabiduría espiritual. En Efesios, capítulo 6, versículos 11 a 18, se nos insta a vestir toda la armadura de Dios para poder resistir las estrategias del maligno. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Es crucial mantenernos firmes en la fe y protegernos espiritualmente mediante la palabra de Dios, la oración constante y la comunión con el Espíritu Santo. Además, debemos estar preparados para ayudar a aquellos que estén atrapados en las garras de la brujería, guiándolos con amor y compasión hacia la liberación en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestra respuesta no debe estar motivada por el miedo o el rechazo. Más bien, debemos acercarnos a estas personas con el corazón lleno del amor de Dios y el deseo de compartir el Evangelio de salvación. Recordemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo y a liberar a los cautivos. A lo largo de este video, hemos visto cómo la Biblia condena rotundamente la práctica de la brujería y las artes ocultas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las Escrituras advierten sobre las graves consecuencias espirituales de involucrarse con estas influencias demoníacas. La brujería se opone directamente a la voluntad de Dios y nos aleja de su presencia. Por ello, como creyentes, debemos responder con oración, discernimiento y una firme determinación de mantenernos alejados de todo lo que sea contrario a los caminos del Señor. Que esta enseñanza nos lleve a una reflexión profunda y a un compromiso renovado con Dios. Rechacemos cualquier práctica oculta y confiemos plenamente en el poder de Cristo, quien vino a liberarnos de las tinieblas y llevarnos a su maravillosa luz. Que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y nos guíe por sendas de justicia y santidad. Amén.